En este video voy a comenzar a decirles, hay muchas formas, hay varias maneras de hacer estas borlitas que son las que yo le voy a colocar a, a mi cordón que ya terminé, mi cordón para la capita con capucha. Y finalmente les voy a decir que el cordón, aquí tengo mi cordón, aquí está mi cordón, este es el cordón, ¿sí? Este es el cordón. Finalmente lo tuve que hacer de más de 1,50 m, más de 1,5 m. Yo lo hice de 1 m, creo que mide 1,70 m más o menos, ¿sí? Que tampoco lo quiero tan corto, pero bueno, ahí depende de ustedes la medida que le quieran dar. Este cordón ya terminado, miren qué bonito se ve, y como les decía en el video anterior, es reversible, porque del mismo, así como está de este lado, si yo lo volteo así, y del otro lado está igual, entonces es completamente reversible este cordón. Entonces ya en el video anterior yo les mostré cómo realizarlo, cómo hacerlo. Entonces este cordón es el que le voy a colocar a la capa. Obviamente me estoy adelantando para poder darles la explicación, porque la verdad es que la capa todavía no la termino, ya está a punto de que yo la termine, pero todavía le falta un poco, ¿no? Bueno, miren, aquí donde está la apertura del cuello, aquí hice los ojales, ¿sí? Aquí está la apertura en forma de V del cuello, ¿sí? Y entonces en esta parte, aquí a donde yo levanté los puntos para hacer la base del cuello, si lo recuerdan, es en esta parte. Entonces miren, de aquí aquí en la primera parte de acá, de donde es, aquí se ve que en esta parte inicia el cuello, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos macizos están así y estos macizos ya están de lado hacia allá, ¿no? O sea, se fue creciendo la forma de tejer hasta tener el largo deseado de la capucha. Entonces, en esta donde están los macizos, así de forma horizontal, estos están en vertical, así como están esta primera fila que se ve aquí en forma horizontal de macizos, es a donde yo voy a introducir en esta parte. En esta parte yo voy a empezar a comenzar aquí a introducir mi cordón, ¿sí? Y lo voy a ir intercalando entre los orificios que tengo aquí, ¿sí? Miren, aquí ingreso y lo saco por acá, ¿sí? Y otra vez aquí, en este espacio, ingreso y lo saco por el otro lado, por el otro espacio de hueco que se ve ahí, ¿sí? Y así lo voy a ir recorriendo poco a poco. Aquí, a ver, más o menos, bueno, ahí más o menos, ¿sí? Y entonces lo voy a ir introduciendo todo el contorno o todo alrededor. Miren, aquí sale y en este entra, en el que sigue entra y en el siguiente sale. Igual aquí entra y en el siguiente sale. Entonces está muy fácil. Y el tamaño del orificio o del espacio ahí entre los grupos de macizos, pues está perfecto para el grosor de este, así como quedó, así como realiza el grosor de este cordón. Y miren, porque se puede deslizar tan fácilmente, ¿sí? Casi está, no casi, sino que quedó al tamaño perfecto de los orificios o de los espacios. Y miren, no se va enroscando porque está del tamaño que están los orificios o los espacios entre los grupos de macizos, ¿sí? Entonces así yo voy a ir recorriendo toda esa fila, toda esa primer fila que les digo que fue la base o la orillita, ¿no? De la capucha,
¿sí? Entonces aquí sigo recorriendo, bueno, sigo ingresando mi cordón todo alrededor. ¿Dónde voy? Aquí va. Aquí ya me topé con un separador de puntos. La verdad es que yo esos separadores de puntos, siempre que hago una prenda, no los retiro hasta que ya termino totalmente de tejer mi prenda. Es cuando ya retiro todos los separadores que yo usé o que le coloqué. No los quito hasta que ya termino por completo mi tejido. Entonces ahí se los dejo, pero no estorban. No estorban, están bien ahí. Entonces miren, yo continúo ingresando aquí, ¿sí? Estoy ingresando este cordón y está rodeando todo lo que es la orillita de la capucha. Entonces aquí voy a seguir, ¿sí? Ya casi llego al otro extremo, bueno, del otro lado de la apertura. Y así, miren, no se enroscó para nada, está del tamaño perfecto para los espacios que quedaron entre macizos, entre los grupos de macizos. Entonces quedó perfectísimo. ¿Sí? Aquí ya salió. Y entonces aquí, vamos a ver. Bueno, aquí le vamos a dar este. Ahí está. Entonces yo espero que estén haciendo esta capita que queda muy bonita. Y ya saben que pueden compartir sus trabajos o lo que estén haciendo, ya sea de lo que les muestro en este canal o en otros lados, no importa, los trabajos que estén haciendo, súbanlos al grupo de Facebook que tenemos, que se llama Tu Mundo Crochet. Ahí pueden subir las imágenes o fotografías de todos los trabajos que ustedes actualmente estén realizando. ¿Sí? No importa que sea de otro canal o que sea proyectos de otras personas, no importa, ustedes suban los trabajos que estén haciendo, porque eso es muy bonito. Es muy bonito compartir lo que estamos trabajando, la manualidad o tejido que estamos haciendo. Es muy bonito compartirlo. Para eso está el grupo. Bueno, miren, aquí ya llegué entonces a este extremo, ¿sí? De este lado, y de este lado quedó el otro, ¿sí? Ya quedó aquí para la capucha. Obviamente esto ya cuando no la colocamos, pues le hacemos, ya sabemos, el nudo, ¿no? Bueno, para eso es el cordón. Pero ahora en los extremos de este cordón, en ambos extremos, aquí es a donde va las borlitas. Estas borlitas que están realizadas también con el mismo hilo o el mismo material con el que se tejió la prenda. Entonces aquí, en esta parte, ¿sí? En esta parte es a donde va a quedar esta borlita. Y ¿dónde está mi gancho? Aquí está, ya lo encontré. ¿Sí? Entonces miren, esta, por ejemplo, de aquí, en esta parte, aquí está aquí se ve estas hebras que son con las que amarré la borlita para formarla, ¿sí? Entonces voy a ingresar mi gancho por ahí y ahí voy a
esta parte de aquí, este hilo, lo voy a pasar. Ahí está. Ahí está, ya lo pasé. ¿Sí? Y lo voy a sacar por completo, así. ¿Sí? Para que me quede así. Entonces este va a quedar amarradito aquí o sujetado aquí, y voy a hacer mis nuditos. Aquí hago un nudo, ahí está, ¿sí? Y voy a hacer otro nudito de refuerzo para que quede bien y no se me vaya a caer con el tiempo o con las lavadas. Estas prendas pueden lavarse a mano o en la lavadora, o en la lavadora si ustedes gustan. Y miren, estas hebras, como están muy largas, estas las dejé muy largas, entonces voy a cortar más o menos por acá, ¿sí? Y estas hebras, bueno, ya hice 2 nudos aquí, voy a hacerle otro más aquí, ahí está, súper bien apretado. Y estas hebras, bueno, pues voy a tratar de perderlas ahora entre el tejido. Puede ser entre el tejido del cordón o entre la borlita que tengo, ¿no? Pero yo se la voy a poner aquí como que entre el cordón. Voy a perder estas hebras lo más que se pueda. Y ahora voy a jalar una nada más. Ahí está. Y ahora voy a hacerle otro nudito por acá. Estos son refuerzos. ¿Sí? Y estos o se los corto o los sigo perdiendo. Pero se los voy a seguir perdiendo. Entre el tejido o las puntadas del cordón, ahí es a donde vamos a ir perdiendo esas hebras. Esto que yo estoy haciendo en este extremo del cordón es lo mismo que voy a realizar en el otro extremo. Para que las dos puntas del cordón tengan su borla, una borlita. Ahí está, ¿sí? Ahí está. Y entonces ya tengo de un lado, ya está de un lado la borla, aquí está, ¿sí? Y del otro lado voy a hacer lo mismo. Voy a ponerle la borlita en el otro lado. Pero antes de hacer eso, voy a mostrarles cómo realicé la borla, esta borlita, ¿sí? Que estoy usando para colocárselas al cordón. Miren, yo estoy utilizando, ustedes pueden utilizar un cartoncito grueso. La verdad es que este es un espejo. Entonces lo estoy agarrando por la parte de atrás. Es un espejo porque la medida que tiene así a lo ancho, pues me sirvió más o menos para poder hacer esta borla, bueno, estas borlas, ¿no? Entonces, quiero que vean que con cualquier material que nosotros tengamos en casa podemos hacer unas borlitas como decoración a cualquier prenda que nosotros estemos haciendo, ¿no? Miren, yo voy a rodear, voy a poner la punta del hilo, ya sea por adelante o por atrás, no importa, puede ser también por adelante, y voy a hacer esto, ¿sí? Voy a contar, llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 y 100. 100 vueltas, ¿sí? 100 vueltas en todo alrededor. Voy a cortar aquí, ¿sí? Y ahora sí, por esta parte donde quedó la hebra primera, que es esta hacia arriba, y esta también, que fue la final, hacia arriba. Entonces de este lado de aquí, es a donde yo voy a introducir estas tijeras. Nada más que estas tijeras como que ya me andan fallando, no tienen mucho filo. Ya están muy gastadas, entonces como que me costó trabajo cortar aquí, pero bueno, vamos a hacerlo para que ustedes vean. De lo que se trata es de que vean que podemos usar los materiales que tenemos en casa. Puede ser un cartón, o en este caso ese espejo, ¿no?, que me sirvió. Miren, aquí está. Estas barbitas que están aquí, ¿sí?, es con las que se hacen estas borlitas, ¿sí?, o estos pomponcitos. Aquí les llama borlas, pompones, o no sé qué otro nombre les dan. Pero bueno, entonces ahora voy a agarrar otra vez la hebra de la madeja, más o menos un pedazo nada más, de hilo, ¿sí?, lo voy a poner doble, así, y aquí exactamente voy a calcular aquí la mitad. Aquí voy a hacer esto, voy a poner así para que quede a la mitad las hebras, ¿sí?, ahí está más o menos, ¿no?, ¿sí?, y más o menos calculándole la mitad. Así, miren, aquí están mis burlitas, digo mis hebras, ¿sí?, y aquí ya lo tengo con la hebra larga que le puse doble aquí en la mitad, y aquí es a donde yo voy a anudar. Aquí le voy a hacer un nudo, ¿sí?, así, súper bien apretado, y le voy a meter otro nudo más de refuerzo, ¿sí?, ahí está. Y entonces vamos a como que las peinamos para que no queden unas, como que las vamos a peinar así para que queden parejitas, ¿sí? Y ahora vamos a calcular aquí más o menos aquí a esta altura, ¿sí?, que quede más o menos igual que esta.
¿sí? La bola aquí. Entonces vamos a hacer esto. Entonces aquí calculándole la mitad, más o menos ahí, yo creo que ahí, ¿sí? Es a donde lo que voy a hacer aquí pues es ahora voy a sacar una hebra aquí, ¿sí? Lo que voy a hacer aquí es anudar ahora esta parte, pero necesito que esté parejito, que ya se empieza a soltar. Entonces, a ver, otra vez, así como que las peinamos. ¿Sí? Y ahora voy a tomar esta hebra y la voy a pasar para acá, ¿sí? Y esta es la que va a rodear aquí, así. Igual esta, pero va a rodear en sentido contrario. Ahí está, ¿sí? Y aquí, entonces, aquí voy a hacer un nudo. Vamos a hacerle un nudo. Y es un nudo también súper mega apretado para que no se desaten las hebras y que queden fijas ahí, ¿sí? Y formar esta borlita o esta bola que se ve ahí, aquí, ¿sí? Ahí está. Y la vamos a apretar súper mega bien, súper mega apretada. Y vamos a dar los nudos de refuerzo, ahí está. Y también la vamos a apretar, ¿sí? Y ya que la tenemos aquí, ahora sí, la bolita ya la tengo aquí, ¿sí? Miren, y más o menos está del tamaño, ¿no? Entonces ahora vamos a calcular las hebras que cuelgan aquí. Vamos a cortar esta parte para que quede más o menos del tamaño de acá. Esta, como es la tercer borlita que hago, la verdad es que puede quedar un poquito más larga, no puede quedar así tan exacta. Les voy a decir por qué, porque esta borla que ya tengo realizada, terminada, va a ir al otro extremo del cordón, pero esta que estoy cortando es la que va en la capucha. Entonces esta, aunque salga un poquito más grande, no importa porque esta va a ir en la capucha, ¿sí? Entonces ya tengo mi borlita aquí, ya está lista, ya está terminada, ¿sí? Esta es la anterior, que es del cordón, y sí quedó un poquito más larga, pero no importa, ¿sí? Ahora vamos a ver que queden más parejitas estas, porque miren, aquí se ve que como que no quedó aquí muy parejo. Entonces vamos a tratar de emparejar el tamaño de las hebras que cuelgan, que queden lo más parejito posible. Ahí está, ya quedó, ¿sí? Bueno, entonces esa es la manera en que yo realizo las borlitas o esos pomponcitos, así los realizo yo. Y eso era lo que quería que ustedes vieran, ¿sí? Bueno, entonces esta es del otro extremo del cordón. Ya puse una en un extremo del cordón. Ahora en el otro extremo pues ustedes van a poner la otra, ¿no? Ahora aquí en la capucha, aquí atrás, obviamente atrás, la capucha está así, ¿sí? Y donde va la borla es aquí, es aquí. Esta es la parte de arriba de la cabeza,
¿sí? Esta es la parte de la cabeza que va arriba. Entonces la borla tiene que ir en esta parte. Y lo que voy a hacer es tomar otra hebra más de la madeja, porque necesito otra hebra más, porque aquí en la capucha, miren, aquí está donde está la mera, aquí, la primer fila que se hizo donde se montaron los puntos, está aquí en medio, para que quede aquí en medio de este macizo. Aquí es a donde con mi gancho voy a sacar la hebra, ¿sí? Y también que sea doble, que sean hebras dobles para que queden bien reforzadas, ¿sí? Y aquí le voy a hacer un nudo. Ahí está, un nudo, y voy a tomar mi borla, que es esta, y entonces a esta le voy a hacer lo mismo que le hice a la que coloqué en el cordón. Entonces aquí miren, voy a pasar mi gancho, ¿sí? Por acá, y voy a pasar estas hebras, las dos primeras las voy a pasar así, ahí está, ¿sí? Y ahora lo voy a anudar, voy a hacer aquí mis nudos que queden bien súper apretaditos. Esta borlita es la que va a caer cuando nosotros nos coloquemos la capucha. Obviamente esta es la parte de arriba de la cabeza, esta va a colgar, y si nosotros echamos la capucha hacia la espalda, obviamente va a caer hacia atrás la borla, ¿sí? Eso le va a dar un toque más femenino a la capita, ¿eh? Y se va a ver, créanmelo, que le da otra vista a la capucha. Lo crean o no, es cierto, ¿eh? Le da otra vista. Aquí ya nada más para reforzar, si queremos meterle otra vuelta aquí, y otra vez. Aquí ya volvemos a anudar, ¿sí? Bien apretado, ¿sí? Y ahora sí ya voy a cortar estas hebras, y ya quedó mi borla aquí en la capucha, ¿sí? Así es como va a quedar. Miren, así queda mi borlita aquí. En las fotografías, ya que muestre yo en la capa ya totalmente terminada, ustedes la van a ver. Pero ahí está la borla en la capucha. Y la borla en el cordón, ya les dije cómo se coloca. Ahora voy a aprovechar de una vez este video. Este ya es el último video de este proyecto, ¿sí? Ya es el último video ya de este proyecto. Entonces de una vez les voy a decir que ya le pregunté al cliente cómo quiere la capa, si la quiere con flecos o la quiere sin flecos, para poderle meter otra orilla. Y entonces me dijo que, ¿qué creen? Que estas capas son tradicionales y pues no se les puede cambiar la forma, según ella, ¿no? Y que entonces la quiere con flecos. Entonces lo que voy a hacer es el mismo procedimiento que ustedes vieron. Miren, aquí voy a tomar otra vez mi espejo y aquí voy a iniciar a darle vueltas. Nada más voy a dar unas pocas vueltas. Llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8. Con 8 estará bien. 9 aquí arriba, ¿sí? Porque aquí voy a cortar 9 vueltas, ¿sí? Y aquí lo que voy a hacer es lo mismo, cortar aquí. Estas como son poquitas, pues ya no cuestan tanto trabajo. Pero miren, entonces voy a tener unas hebras. Ustedes van a determinar el tamaño de las hebras, depende del molde que ustedes estén agarrando. Ya les dije, yo estoy haciendo el uso de mi espejo, pero ustedes pueden tener un cartoncito, ¿sí? Entonces aquí estas hebras, ¿sí? Vamos a tratar de que estén lo más parejas que se pueda, ¿sí? Y las vamos a tomar a la mitad, igual como si fuéramos a hacer una borlita, así.
las vamos a agarrar así. Y en la capa, obviamente en todo el contorno y en toda la orilla de la capa, yo ahorita no tengo flecos puestos en la capa porque todavía me falta seguirle tejiendo más vueltas para que quede más larga. Entonces aquí esto lo hago para aprovechar este video y que de una vez quede terminada la explicación ya de todo, de la hechura de todo este proyecto, ¿no? Miren aquí, obviamente por el lado del derecho de la capa, nosotros aquí tenemos estos espacios de cadena, ¿sí? Entre grupo y grupo de macizos, ¿sí? Entonces en estos espacios yo voy a tener aquí ya mis hebras, son 9 hebras, y aquí voy a ingresar mi gancho, así, y voy a jalar estas 9 hebras, las voy a pasar así, ¿sí? Y después voy a hacer esto. Lo pueden hacer también a mano, ya que las pasé así con ayuda del gancho. Miren, con los dedos mismos así voy a abrir aquí, y lo que voy a hacer es nada más hacer esto. Voy a pasar las hebras todas así y me va a quedar este nudo así, ¿sí? Y ya quedaron colocadas estos flecos o estas barbitas aquí en este espacio de cadena, ¿sí? Y entonces todas las demás se van a ir colocando de la misma forma, ¿sí? 9 flecos en cada espacio, en cada uno de estos espacios entre grupos de macizos, ¿sí? ¿Sí? Y todo alrededor, todo el contorno para que quede así, ¿sí? Entonces, con esto doy por terminado ya la explicación de esta capita hermosa. Espero que no tengan problema al hacerla. La verdad es que está muy fácil, está muy sencilla y es muy fácil y rápida de hacer, ¿sí? Es rapidísima, se teje rápido. Sobre todo ustedes que tienen tiempo, ¿no? Hay personas que están en casa, tienen más tiempo libre de hacer este tipo de trabajos. Yo me tardé un poquito porque pues por cuestiones de trabajo y los horarios que me manejan en la oficina, pues la verdad es que sí se me complica un poco, ¿no? Pero no importa, yo sigo subiendo proyectos en el canal y vamos a continuar entonces con más proyectos. Muchas gracias.